Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en las redes sociales y en los medios del entretenimiento turco. Estamos hablando de Demet Özdemir, la talentosa y encantadora actriz que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Pero esta vez no vamos a hablar de sus condiéresis copyright hitos profesionales, sino de un incidente que ha generado controversia y debate. Demet Özdemir y esa palabrota que soltó superíndice 3. Su copyright, que el título es un poco impactante y probablemente te es tu copyright ese preguntando copyright pasu superíndice 3, cu superíndice 3 mo pasu superíndice 3 y L fue esa respuesta o condiéresis copyright pica, de la que hablo. Pues bien, prepúrense porque vamos a desglosarlo todo, desde el contexto hasta las reacciones y las posibles consecuencias. Analizaremos cada detalle con lupa sin dejar nada al azar. Asu que si te gustan los chismes de farándula, las historias con giros inesperados y los debates interesantes, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Encontrar ese contenido fresco y entretenido sobre tus celebridades favoritas, análisis de películas y series, y mucho ese. No te pierdas ninguna actualización superíndice 3N activando la campanita de notificaciones. Y ahora vamos al luo. El incidente como tal ocurrió superíndice 3 hace unas semanas. Demet se encontraba en una fiesta privada, celebrando el condiéresis copyright sito de su último proyecto. Al parecer, la fiesta estaba bastante animada, con música alta, baile y mucha gente disfrutando del ambiente. Hasta todo normal. Sin embargo, un vídeo filtrado a las redes sociales lo cambió superíndice 3 todo. En el vídeo se ve a Demet visiblemente superíndice 3 rica, hablando con un grupo de amigos. En un momento dado, en medio de la conversación superíndice 3N, se escucha claramente una palabrota. Su copyright que es N esperando que les diga exactamente CUDL fue la palabra, pero creo que es importante contextualizar la situación superíndice 3N y analizarla desde diferentes perspectivas antes de entrar en detalles. No quiero caer en el sensacionalismo ni contribuir a la difusión superíndice 3N innecesaria de la palabra. Lo que me interesa es entender por copyright ocurrió superíndice 3, copyright significa superíndice 3 y les fueron las consecuencias. El vídeo, como era de esperar, se viralizó superíndice 3 rápidamente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y opiniones de todo tipo. Algunos criticaban duramente a Demet, tachándola de vulgar y poco profesional. Otros, en cambio, la defendían argumentando que todos tenemos derecho a relajarnos y expresarnos libremente en un ambiente privado. Algunos incluso minimizaron el incidente, diciendo que era una tontería y que no había que darle tanta importancia. La verdad es que la opinión superíndice 3N pública estaba dividida. Y esta división superíndice 3N refleja una tensión superíndice 3N que existe en la sociedad actual entre la imagen pública y la vida privada de las celebridades. ¿Hasta copyright tienen derecho los famosos a mantener su privacidad? ¿Deben comportarse siempre de forma impecable, incluso cuando N fuera del foco de las maras? Son preguntas difíciles que no tienen una respuesta fácil. En el caso de Demet, creo que es importante recordar que es una persona como cualquier otra. Tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, sus alegrías y sus frustraciones. Es cierto que es una figura pública y que, por lo tanto, es sujeta a un mayor escrutinio. Pero también copyright N es cierto que tiene derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. Ahora bien, volvamos a la famosa palabrota. Después copyright S de analizar el vídeo varias veces, de escuchar diferentes opiniones y de leer muchos comentarios, creo que puedo decir con certeza que la palabra que Demet utilizó superíndice 3 fue pausa dramática. Mierda. Su copyright no es la palabra mood ese elegante del mundo. Pero tampoco es la peor palabra que se pueda decir. Es una palabra como N, que se utiliza a menudo para expresar frustración superíndice 3N, sorpresa o incluso alegría. En el contexto de la fiesta, creo que es probable que Demet la utilizara para expresar su entusiasmo por el condiéresis copyright sito de su proyecto. Pero claro, el contexto no justifica la palabra. Para muchos, especialmente para sus fans ese superíndice 3 venes,
escuchar a Demet decir esa palabra fue una decepción superíndice 3n. Se sintieron traicionados y desilusionados. Y es comprensible. Demet es una figura a seguir para muchos Ju superíndice 3 venes, y sus palabras y acciones tienen un impacto importante en ellos. Por eso creo que es importante analizar la respuesta de Demet ante el incidente. Y aquí es donde entra en juego la respuesta u con diéresis copyright pica, que menciono copyright al principio del vídeo. Demet no se quedó superíndice 3 callada. No intento superíndice 3 negar el incidente ni minimizarlo. En lugar de eso, decidió superíndice 3 afrontarlo de frente y ofrecer una disculpa sincera. Publicó superíndice 3 un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció haber utilizado una palabra inapropiada y pedo a perdu superíndice 3n a todos aquellos que se sintieron ofendidos. En su comunicado, Demet explicaba que la fiesta estaba en un ambiente relajado y festivo, y que en un momento de euforia se había dejado llevar por la emoción superíndice 3n. Reconoció que su comportamiento no había sido el mundo ese adecuado, y que lamentaba profundamente haber decepcionado a sus fans. Pero lo que hizo que la respuesta de Demet fuera realmente u con diéresis copyright pica, fue que no se limitó superíndice 3 a pedir perdu superíndice 3n. También copyright n aprovechó superíndice 3 la oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Reconoció que sus palabras y acciones tienen consecuencias, y que debo ser muy consciente de ello en el futuro. Demet prometió superíndice 3 que aprenderá de este error y que se esforzará por ser un mejor ejemplo para sus fans. También copyright n agradeció superíndice 3 a todos aquellos que la apoyaron y la entendieron. La respuesta de Demet fue muy bien recibida por el público. Muchos elogiaron su honestidad, su humildad y su capacidad para reconocer sus errores. Algunos incluso la defendieron a capa y espada, argumentando que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. El incidente, aunque controvertido, sirvió superíndice 3 para demostrar que Demet es una persona real, con sus virtudes y sus defectos. No es una figura perfecta, pero es una figura autocopyrightica y transparente. Y eso es algo que muchos valoran en ella. Pero, ¿les fueron las consecuencias del incidente para la carrera de Demet? ¿Perdió superíndice 3 contratos publicitarios? ¿Disminuyó superíndice 3 su popularidad? La verdad es que no. De hecho, algunos argumentan que el incidente incluso la hizo muy popular. Es cierto que algunos patrocinadores se mostraron preocupados al principio, pero después copyright ese de la disculpa de Demet, decidieron mantener su apoyo. Y en cuanto a su popularidad, se mantuvo intacta e incluso aumentó superíndice 3. Creo que esto demuestra que el público cada vez más dispuesto a perdonar los errores de las celebridades, siempre y cuando sean sinceras y honestas. La gente valora la autenticidad y la transparencia, y cansada de las figuras públicas que intentan proyectar una imagen perfecta e irreal. En resumen, el incidente de la palabrota de Demet Özdemir fue un momento controvertido que generó superíndice 3 mucho debate. Pero también copyright n fue una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad de las figuras públicas, la importancia de la autenticidad y la capacidad de perdonar los errores. Demet manejó superíndice 3 la situación superíndice 3n de forma admirable, ofreciendo una disculpa sincera y comprometió copyright dándose a ser un mejor ejemplo para sus fans. Y su respuesta fue recompensada con el apoyo del público y la continuidad de su con diéresis copyright sitio profesional. Espero que este análisis haya sido interesante y entretenido. Me gustaría saber tu opinión superíndice 3n sobre el tema. ¿Crees que Demet tenía razón superíndice 3n al disculparse? ¿O crees que el incidente fue exagerado? Du copyright jame tus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó superíndice 3, le un like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización superíndice 3n. Recuerda que en este vídeo hemos analizado el incidente de Demet Özdemir y la palabrota que soltó superíndice 3, explorando el contexto, las reacciones y la respuesta con diéresis copyright pica de la actriz. Hemos visto superíndice 3 este incidente puso de manifiesto la tensión superíndice 3n entre la vida pública y privada de las celebridades. Y superíndice 3 la honestidad y la transparencia pueden ser clave para superar los momentos difíciles.
Gracias nuevamente por tu tiempo y atención superíndice 3N. Ahora, invito a que me dejes tus comentarios sobre este vídeo y sobre el tema que hemos tratado. ¿QU copyright te pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Demet? ¿Crees que la prensa exageró superíndice 3 el incidente? Me interesa mucho saber tu opinión superíndice 3N. No dudes en dejar tu comentario abajo. Y para terminar, quiero animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Acu encontrar ese contenido variado y entretenido sobre tus celebridades favoritas, análisis de películas y series, y mucho ese. Dale like a este vídeo si te gustó superíndice 3, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización superíndice 3N. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco ampliación asterisco asterisco. Pero vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? Porque la historia no termina ahí. El incidente de la palabrota de Demet Özdemir es solo la punta del iceberg. Detrás de este evento aparentemente trivial, se esconden capas de significado que vale la pena explorar. Vamos a analizar el contexto social, la respuesta de la industria del entretenimiento turco, el impacto en la imagen pública de Demet, y las lecciones que podemos aprender de todo esto. Asterisco asterisco el contexto social, Turquía y las expectativas sobre las celebridades asterisco asterisco. Turquía es un país con una cultura rica y compleja, donde las tradiciones y la modernidad chocan constantemente. Las expectativas sobre el comportamiento de las figuras públicas, especialmente las mujeres, son muy altas. Se espera que sean modelos a seguir, que proyecten una imagen de virtud y recato. Cualquier desviación de esta norma puede ser objeto de críticas severas. Además, en los últimos años, Turquía ha experimentado un aumento en el conservadurismo social, lo que ha llevado a una mayor presión sobre las celebridades para que se ajusten a ciertos estándares de moralidad. El gobierno, a través de la radio y televisión superior RTÜK, tiene un poder considerable para regular el contenido de los medios de comunicación y sancionar cualquier cosa que considere ofensiva o inapropiada. En este contexto, el incidente de la palabrota de Demet Özdemir se convirtió en un tema sensible. No se trataba solo de una actriz diciendo una palabra malsonante, sino de un desafío a las normas sociales y a las expectativas sobre el comportamiento de las mujeres en la vida pública. Asterisco asterisco la fiesta, el vídeo y la filtración, intriga o descuido, asterisco asterisco. La fiesta donde ocurrió el incidente era una celebración privada, organizada para conmemorar el éxito del último proyecto de Demet. Asistieron amigos, colegas de la industria y personas cercanas a la actriz. El ambiente, según los asistentes, era relajado y festivo con música, baile y mucha camaradería. El vídeo, filmado presumiblemente con un teléfono móvil, capturó un momento íntimo de la fiesta. En él se ve a Demet, rodeada de amigos, hablando y riendo. En un momento dado, en medio de la conversación, se escucha la famosa palabrota. La calidad del audio no es perfecta, pero la palabra es claramente audible. La filtración del vídeo a las redes sociales fue un golpe duro para Demet. No solo porque expuso un momento privado, sino también porque lo hizo de una manera que podía dañar su imagen pública. La pregunta que muchos se hicieron fue, ¿quién filtró el vídeo y por qué? Algunos especularon que la filtración fue un acto de venganza por parte de alguien que tenía motivos para perjudicar a Demet. Otros sugirieron que fue un accidente, un descuido por parte de alguien que no se dio cuenta de las consecuencias de compartir el vídeo en las redes sociales. También hubo quienes creyeron que fue una estrategia de marketing, una forma de generar controversia y aumentar la popularidad de la actriz. Sea cual sea la verdad, la filtración del vídeo puso a Demet en una situación difícil. Tuvo que lidiar con la atención mediática, las críticas de los detractores y la decepción de algunos de sus fans. Asterisco asterisco la respuesta de la industria del entretenimiento turco, solidaridad o juicio, asterisco asterisco. La reacción de la industria del entretenimiento turco al incidente fue mixta. Algunos colegas de Demet la apoyaron públicamente, defendiendo su derecho a expresarse libremente y minimizando la importancia del incidente. Otros, en cambio, guardaron silencio, tal vez por temor a ser asociados con la controversia. Algunos productores y directores expresaron su preocupación por el impacto del incidente en la imagen de Demet, pero aseguraron que seguirían trabajando con ella.
Otros, en cambio, se mostraron más cautelosos, temiendo que la controversia pudiera afectar la taquilla de sus proyectos. Los medios de comunicación turcos cubrieron el incidente ampliamente, con algunos periódicos y programas de televisión adoptando un tono sensacionalista y otros mostrando una actitud más comprensiva. Los comentaristas de espectáculos debatieron sobre la ética de la filtración del vídeo, la responsabilidad de las celebridades en la vida pública y la importancia de la libertad de expresión. En general, la industria del entretenimiento turco se mostró dividida sobre el incidente de Demet Özdemir. Algunos la apoyaron, otros la criticaron y otros prefirieron mantenerse al margen. *** El impacto en la imagen pública de Demet, daño irreparable o oportunidad de crecimiento. ***. El incidente de la palabrota tuvo un impacto significativo en la imagen pública de Demet Özdemir. Algunos fans se sintieron decepcionados y traicionados, mientras que otros la defendieron con uñas y dientes. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los defensores y los detractores de la actriz intercambiaban insultos y argumentos. Algunos expertos en relaciones públicas advirtieron que el incidente podría dañar irreparablemente la imagen de Demet, especialmente entre los fans más jóvenes y los patrocinadores conservadores. Otros, en cambio, creían que la actriz podía superar la controversia si manejaba la situación de manera inteligente y sincera. La respuesta de Demet, como ya hemos dicho, fue clave para minimizar el daño a su imagen pública. Su disculpa sincera y su compromiso de aprender de sus errores fueron bien recibidos por el público. Muchos fans la perdonaron y siguieron apoyándola, mientras que algunos detractores suavizaron sus críticas. En última instancia, el incidente de la palabrota se convirtió en una oportunidad para que Demet mostrara su lado humano y auténtico. Su respuesta sincera y humilde la hizo aún más cercana a sus fans y le permitió fortalecer su imagen pública. ***. Lecciones aprendidas, privacidad, responsabilidad y autenticidad en la era digital. ***. El incidente de Demet Özdemir nos deja varias lecciones importantes sobre la vida de las celebridades en la era digital. La privacidad es un bien escaso. En un mundo donde todos tenemos una cámara en el bolsillo y una plataforma para compartir nuestras vidas con el mundo, la privacidad se ha convertido en un bien escaso. Las celebridades en particular, están constantemente expuestas al escrutinio público y deben ser conscientes de que cualquier cosa que hagan o digan puede ser grabado y compartido en las redes sociales. La responsabilidad es inevitable. Las figuras públicas tienen una responsabilidad ante sus fans, especialmente los más jóvenes. Sus palabras y acciones tienen un impacto en la sociedad y deben ser conscientes de ello. No se espera que sean perfectas, pero sí que sean conscientes de sus actos y que asuman las consecuencias de sus errores. La autenticidad es valorada. En un mundo lleno de imágenes falsas y mensajes prefabricados, la autenticidad es cada vez más valorada. El público está cansado de las celebridades que intentan proyectar una imagen perfecta e irreal. Prefieren a las figuras públicas que son honestas, transparentes y que muestran su lado humano. En conclusión, el incidente de la palabrota de Demet Özdemir fue un evento complejo que generó mucho debate y reflexión. Nos recordó la importancia de la privacidad, la responsabilidad y la autenticidad en la vida de las celebridades en la era digital. Y sobre todo nos demostró que incluso los errores pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Ahora, invito a que me dejes tus comentarios sobre este vídeo y sobre el tema que hemos tratado. ¿Qué te pareció la ampliación de la noticia? ¿Crees que las celebridades tienen una mayor responsabilidad en la era digital? Me interesa mucho saber tu opinión. No dudes en dejar tu comentario abajo. Y para terminar, quiero animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás contenido variado y entretenido sobre tus celebridades favoritas, análisis de películas y series, y mucho más. Dale like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.